tenemos un tema bastante interesante en la exposición de nuestro hermano Rafael Díaz. Dios les bendiga. ¿Cómo le ha ido, varón? Bien, gracias. Gloria a Dios. Amén. Un placer para mí tener a este invitado aquí de amplio conocimiento y gran respeto en el barrio, en el trabajo y donde quiera, un hombre de testimonio. Hoy vamos a tratar un tema, ¿verdad? Yo voy a leer el versículo bíblico. ¿Cuál es el tema, varón de Dios? Viviendo sin temor a la muerte, o cómo vivir sin temor a la muerte. Excelente. Entonces, para abrir así de manera formal, recordándoles que se suscriban, gloria a Dios, y esperamos que les sea de edificación este tema. Y vamos a leer en Gálatas 5:25. Por ser palabra de Dios, serán leídas para gloria y honra del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Es una nueva versión. En la versión Reina Valera de 1960 dice: si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por su palabra que han sido leídas en esta hora. Le pedimos que sea usted, Señor, dirigiéndonos y ayudándonos a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Gracias, Dios de gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, en este momento le damos las gracias al Señor por permitirnos de verdad estar en este lugar junto a mi hermano Raúl, ¿verdad? Gloria a Dios. Para compartir algo de la palabra del Señor para nuestros hermanos y amigos que les siguen en este maravilloso programa. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vivir sin miedo a la muerte? Por ahí es que va el asunto. Así es, así es. ¿Cómo vivir sin miedo a la muerte? Usted sabe que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero a partir de que el hombre cae en la desobediencia a Dios, pues desobedeciendo comete el primer pecado en la tierra y por ahí entró la muerte. Entonces, el hombre teniendo una naturaleza de vivir eternamente y se encuentra con el tema de que tiene que morir como consecuencia del pecado, por ende el hombre siempre vive buscando la forma de no morir. Así es. Bien, entonces, hablando de lo que es el principio, si hablamos de muerte, tenemos que hablar de vida. Si hablamos de vida, tenemos que hablar de muerte, porque van una entrelazada. O sea, nadie muere si no vive, y nadie vive sin morir. O sea, entonces en la palabra del Señor tenemos en Génesis capítulo 1, verso 30, donde dice la palabra que el Señor dio soplo de vida. Amén. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, el Señor había hecho o hizo el Señor el barro, el muñeco de barro, y a ese ser que no tenía vida, sopló aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. ¿Qué pasa? Que el ser humano falló, el ser humano desobedeció. Por tanto, al desobedecer a la palabra del Señor, al mandato del Señor, el hombre viene a morir o la separación. Lo que más atemoriza al ser humano, el separarse de lo que sea. ¿Qué le digo? Ahora que usted toque ese poquito ahí, esa tecla, en realidad es como insólito, porque muchas veces nosotros, aún que se nos está diciendo, mira, vamos a salir de aquí para ir a un lugar mejor, y si nosotros no hemos visto el lugar y hemos estado ahí alguna vez, aunque sea de paseo, de una vez, aunque sea un ranchito que viva, mire, y mi rancho, pero ¿y si
sea, siempre esa duda y como estar arraigado, aún en las costumbres de nuestra forma en el diario vivir, cuando tenemos que dejarlo por alguna situación o por una mejoría, pues tendemos como a tener cierto miedo. Y es que el ser humano es muy apegado a lo conocido y tiene mucho miedo a lo desconocido. Sea bueno o sea malo, siempre hay un poco de temor a Es lanzarse. como que se crea en un hábito, en su diario vivir, Ujú. una zona de confort, como Ya, aquí me siento aquí seguro. me siento seguro. Eso es así. ¿Qué pasa? Que cuando el ser humano, el Señor le da ese soplo de vida, el ser humano viene a ser una total dependencia de Dios. O sea, nosotros no podemos vivir una vida dependiente de Dios porque todo lo que somos se lo debemos a Él. No éramos, somos Somos. porque Él nos ha permitido ser. O sea, este ser que está aquí dentro de este cuerpo, de este envase, está aquí porque el Señor le ha placido, porque Él me regaló, Él nos ha regalado ese aliento de vida. ¿Qué pasa? Que cuando el ser humano, eh, nosotros vemos en la calle, por donde quiera, a las personas decir, la vida hay que vivirla. Sí, porque se puede vivir sin vivir. Y tiene razón la persona en decir que la vida hay que vivirla. Ahora, no la vive el ser humano como debe de vivirla. Y no todo el que dice que la vida hay que vivirla, La vive. la vive, ni lo está mandando a vivirla. Muchas veces lo está mandando a morir o a matar su propia vida o a A, matar a otras perderla, vidas. como dice la palabra. Claro, porque algo que tenemos que entender nosotros como los seres humanos con nuestros semejantes, ¿verdad? Es que todo lo que yo haga para vivir mi vida, todo lo que usted haga para vivir su vida, que atente contra la integridad de alguien, contra los beneficios de alguien, contra mi propia vida, contra mi propio cuerpo, no es vivir la vida. No te, una persona puede decir, bueno, estoy viviendo mi vida en lo que le guste, sea en los vicios, sea en lo que sea. Quizá no esté una persona dañando a alguien, fumándose un cigarro que le Pero gusta, se está ¿verdad? dañando a sí Pero si mismo. está dañando a sí mismo, no es vivir la vida. No. Una persona que tome alcohol y tome alcohol, quizás diga, no, yo me tomo mi alcohol en mi hogar y no le hago daño a nadie, pero está matando su hígado, está matando su cuerpo. ¿Ah? Y qué Está dice el llenando Señor? su cuerpo de alcohol y ahorita comienza a sufrir de diabetes y cuantas cosas. ¿Y qué dice la palabra referente a eso? Que Que el nuestro cuerpo cuerpo es templo del y Espíritu el que, Santo. el que destruye el templo, Dios lo va a destruir. O sea que nosotros debemos de cuidar este envase que nos han prestado para nosotros vivir en él para evitar un tiempo. un tiempo. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que nuestras vidas, esto lo que somos, no es lo que nosotros vemos. ¿Cómo así? Sí, claro, lo que usted está viendo aquí, este envase, ese no soy yo. Yo vivo dentro de ese envase. Para personas que quizás tengan duda, venga acá, pero ¿cómo que lo que yo veo ahí, ese no es usted? ¿Y quién es usted? Bueno, dice la palabra que, que nosotros seremos revestidos, transformados y que esto mortal, esto carnal, ¿Será? no va a ser, sino que va a ser transformado. Que ¿cómo seremos? Y ahí se pone un ejemplo en Corintios, el apóstol Pablo, donde dice que esto corruptible será absorbido por lo incorruptible y esto mortal por lo inmortal y que seremos semejantes. Por ejemplo, usted siembra un grano de habichuela, el grano de habichuela es ovaladito, circular, y usted lo entierra ahí, tiene pintica quizás y cosas, y usted lo entierra, pero cuando nace, no nace un grano de habichuela que pare, nace un árbol, o sea, una matica. Claro. Entonces, da como resultado que cuando pare granos de habichuela. O sea, cuando nosotros surjamos, no sabemos la apariencia que vamos a tener, pero seguro que va a ser mejor. Seguro que sí. De eso estamos seguros. Y nuestras vidas, hablando de lo que es vivirla y
morir en vida. Hay personas que dicen, este muerto en vida. En Y es verdad. sí, hay personas que están muertos en vida, están muriendo, ¿ve? Llenos de amargura, llenos de rencores, llenos de cansancio. No pueden gozar de lo que tienen, porque nosotros debemos de vivir nuestras vidas queriendo obtener más, pero siendo agradecidos con lo que tenemos ya. O sea, nosotros podemos tener ambición. Lo que no podemos es ser ambiciosos. Eso es así. Porque hay mucha gente que ha malinterpretado cuando Jesucristo dice que no nos preocupemos por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Es decir, yo tengo el afán del día de hoy, tengo que buscar, tengo que trabajar, tengo que hacer tal cosa por otro, pero yo tengo que tener, sí, presente de que el día de mañana tengo que ir a hacer aquello, lo otro, pero tampoco caer en depresión. Claro, claro, es que tenemos que vivir una vida amando. ¿Amando a quién? A nuestros semejantes, pero amando lo que hacemos también. Y amándonos primeramente nosotros Primeramente mismos. Dios, después nosotros y entonces los demás. Eso estamos claros. Porque si yo no me amo, Primeramente a Dios, ante todo. Pero si yo no me amo, ¿cómo yo puedo ¿cómo amar a no otro? se ¿Ah? puede? Porque dice que nadie pudo dar jamás lo que no tiene. Entonces, tenemos que vivir la vida satisfecho, en agradecimiento, en una plenitud. Así sí podemos decir, yo estoy viviendo mi vida. Porque cuando el ser humano deja de soñar, deja de amar, deja de vivir en agradecimiento, comienza a morir. Mire, varón, la gente dice, no, el rico no se cansa de querer. El pobre tampoco se cansa de querer. Así es. Entonces, es una naturaleza que hay en nosotros. Siempre querer mejorar, alcanzar, tener logros. Porque la vida Dios la hizo con propósito. Cuando el propósito se le acabó, la vida se le acabó, el propósito dejó de ser vida. Ahora, lo que no podemos caer es en que el propósito nos destruya, nos haga perder el sentido de la vida. Claro, claro. Y gente que dice, no, que fulano es avaro, que esto, sí, eso está mal. Ahora siempre, como usted decía, hay que tener una aspiración todo el tiempo. Claro, es que la vida, o sea, uno tiene que tener un proyecto de vida para que tu vida sea productiva, ¿sí? Para que haga una armonía en lo que es el presente hacia el futuro. O sea, si una persona se queda en el pasado, va a morir. Ya Si una murió. persona ya murió, pero si una persona se queda solamente viviendo el presente sin una meta hacia el futuro, porque tenemos que ser futuristas, vivir el presente, eso sí, a plenitud. Sí, porque mire cómo es la cosa. Dice que recordar es vivir. Ahora, lo que no podemos quedarnos recordando, tenemos que vivir el presente. Pero si no vivimos también el futuro, parte del futuro, Claro, que son las ideas que nosotros tenemos, las aspiraciones y esas cosas que son a lo que, ¿verdad? Hablamos ya que es el propósito. Si nada más vivimos el presente, estamos fritos. no, porque mira qué pasa, es que hablando de vivir el presente, no podemos solamente quedarnos en el estado como que ya se acabó todo. Porque vivir el presente es como hacer, Disfrutar el ahora. exactamente, vivir con estas tres, este principio que es como si fuera la primera vez, cada momento. Eso es Como si vivir fuera la el vida, único. como si fuera el único momento y como si fuera el último momento. Eso es vivir a plenitud. Eso es saborear la vida. Vivir cada momento de nuestras vidas como si fuera la primera vez, Y la última. la única vez y la última vez. Yes. Agradecido siempre. Y seguimos hablando de lo que es el ser humano cuando peca, que Dios le dio el soplo de vida.
Dios le da el Lo que soplo nos, de vida, el hombre, Dios le dice no haga tal cosa y la lo curiosidad. que nos pasa a todos los seres humanos, lo que nos pasa a todos, Dígale a uno, mira, no entre por porque ahí. nosotros queremos decir que Eva, Adán y Eva, Hay gente que le echa culpa a Adán y a Eva. no, y le echan la culpa a la mujer y descargan a Adán. Pero lo que pasó con Adán y Eva pasa a diario con nosotros, en cada momento, porque Adán y Eva solamente cometieron un solo pecado, desobediencia. Ahí radica todo. Desobedecieron el mandato del Señor. Ahora bien, ¿quién de nosotros puede levantar las manos y decir Y que arrojar no, la primera piedra. yo no he desobedecido Mm. a la voz del Señor? Ahí cuando ese hombre y esa mujer cometen el pecado de la desobediencia, entonces es que viene lo que es la separación, lo que el ser humano tiene miedo. Y es posible que el hombre viva una vida de obediencia, inclusive sin pecar. Y está demostrado en la Biblia. Job dice recto y perfecto en todo, y es Dios que testifica de eso. O sea, Él no es de dice, que el vecino dijo, que un profeta dijo, no, Dios. Y también dice, y anduvo no con Dios, y Dios lo traspuso. Ese hombre tenía una santidad, que no voy a decir que impecable, porque la Biblia no dice que impecable, pero dice que anduvo con Dios, y inclusive en el libro de los Hebreos dice que no era digno de estar en esta tierra, y Dios lo traspuso. "Bien". Entonces, ¿qué pasa con lo que es el ser humano cuando el hombre se separa? Cuando el hombre se separó allá en el Génesis y cuando el hombre se separa hoy de Dios, que viene lo que es la muerte. Sabemos Sí, que así. hablando de lo que es la muerte, lo que más atemoriza al ser humano, yo creo que no hay en la tierra alguien que no tiemble ante la muerte. La persona teme a la muerte. Pero, ¿qué pasa con lo que es el temor a esa muerte? A una de ellas. Y yo diría, hablando de la muerte, antes de seguir, la muerte física, la muerte espiritual. Pero tenemos dos muertes, la Ah, muerte física y la muerte espiritual. ¿A cuál le vamos a tener más miedo? ¿A la física o la espiritual? ¿Ah? Hay personas que le tienen más miedo a la muerte física sí. y no le tienen miedo a la espiritual, que ni siquiera piensan en ella, ni siquiera piensan. Pero ¿qué pasa? Hablando de la muerte física, el ser humano tiene mucho miedo a la muerte física, porque tiene miedo a dejar, a los padres tienen miedo a dejar a los hijos huérfanos, a que pasen hambre, que pasen trabajo, que esto, que no lo van a ver siendo ser profesional. El hijo también tiene miedo a perder al padre porque ahí encuentra un refugio. ¿A quién le voy a decir mami? ¿A quién le voy a decir papi? ¿Ah? Los hermanos tienen miedo y el ser humano tiene miedo muchas veces que tengo este sueño, que tengo esto, que realizar esto o aquello y no se ha Ahí realizado. se refrescan todos los planes de la vida Ahí es. que no se aprovecharon eh, por una distracción. Y el ser humano se pasa la vida perdiéndolo. Qué cosa. Así es, así es. Para en el último segundo. Mire, no hay cosa que derrumbe más a un hombre por guapo, valiente o lo que sea que un momento crucial. Por ejemplo, una persona va a hacerse un análisis porque tiene una gripecita y el doctor se equivocó y le dice, aquí le sale un cáncer Ah, terminal. después De esa plata. granada, ahí mismo. Llegó y de allá para acá viene con los hombros descaídos. Porque es que ante la muerte el ser humano tiembla. Pero muchas veces nosotros, hablando de lo que es la muerte física, ¿verdad? Ujú. El ser humano tiembla porque no hemos entendido verdaderamente y quizás no hemos vivido como deberíamos de estar viviendo. Porque si verdaderamente el ser humano vive
¿Y qué es vivir? Solamente hay una sola forma de vivir. El Señor mismo Jesús dijo, yo soy la vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? El que Y el muere que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. vivirá. Gloria a Dios. No hay temor. Y el mismo Señor, hablando del temor a la muerte, Jehová le dijo allá a Josué, esfuérzate y Y sé sé valiente. valiente, y yo estaré contigo donde quiera Que que tú esté. vayas. Y Él no no te dijo, abandonaré ni te él desampararé. no dijo dónde estará ese cuerpo, donde Y que tú estás, vaya donde tú estés, a donde esté, donde vaya. yo estaré contigo. O sea, que aún más allá de la muerte, el Señor seguirá siendo su Señor, porque Él es el Señor de los vivos y Y de de los los muertos. muertos, y nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Cuando vivimos una vida confiadamente en el Señor, creyendo que el Señor está en mí, y si el Señor está en mí, está la vida en mí. ¿Y qué es irse de esta tierra? La muerte física solamente es la separación de este cuerpo, del yo, Como salir de donde yo vivo a un nuevo estado. Solamente es un cambio de estado. Es, O sea, es como, por ejemplo, usted tiene dos teléfonos y usted agarra, le saca el chip y se lo pone, sigue siendo el mismo número, pero en otro teléfono. O porque hay un tiempo, ¿verdad? Donde no vamos a estar en ningún cuerpo. Saque el chip, lo guarde en la cartera para cuando usted compre el teléfono. pero bien, nosotros teniendo en cuenta que si Jesús vive en nosotros, en nuestros corazones, ya la vida está en mí. Ya no hay por qué temerle a la muerte. Y note que cristiano y no cristiano tiembla ante la No todo el muerte, mundo. porque a veces las personas decimos, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Todo el mundo quiere irse, Amén. amén, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántos quieren morirse ahora? El mismo apóstol Pablo decía, pero preferimos ser revestidos antes que desnudados. Y cuando aquí habla, que está hablando de esta casa, de este cuerpo, cuál es el templo del Espíritu Santo, está hablando de que el espíritu, el alma que vive dentro, que será desnudado, es decir, se le va a quitar este cuerpo, es decir, la muerte del cuerpo, dice que preferimos ser revestidos, es decir, que esto corruptible sea absorbido, o sea, que venga por encima de esto y lo absorba para nosotros no morir, es decir, a lo que se llama el levantamiento. Cuando suene la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y lo que estemos le acompañaremos. La gente prefiere mejor ser de lo que esté vivo a ese tiempo y sea. Claro, pero que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que eh, morir, En vivir en Cristo, vivir, el vivir. O El sea, vivir es mientras Cristo. estoy aquí, ¿verdad? Mientras estoy aquí, vivo en Cristo y para Cristo. Es lo Amén. que él dice. O sea, mi vida es Cristo mientras estoy aquí. Ahora, si muero, o sea, si me separo, si salgo de este cuerpo, Es ganancia. gané. Es ganancia, dice el apóstol Pablo. O sea que salir de este cuerpo, de este cajón que estoy aquí, es ganancia. Sí, porque es que aquí en esta tierra uno puede tener un momento de felicidad efímera que se puede, como decíamos, quebrantar con cualquier cosa. Ahora debemos tratar de vivir el gozo del Señor que excede todo entendimiento. Porque ¿cómo es que una persona en medio de una guerra, en medio de una enfermedad, puede tener gozo? Y eso no es lógico. Sí, de hecho, el ser humano eh, siempre va a vivir la vida pensando siempre en lo positivo, no en lo negativo. Ahora, cuando llegan las cosas negativas,
nosotros tenemos que vivir una vida no importando las circunstancias. O sea, mi felicidad, tu felicidad no puede estar basada en la circunstancia que yo esté viviendo en el momento. Porque si vivimos esa vida, vamos a vivir entonces como la marea. Voy y salgo y entro. Un poquito de Cualquier felicidad, brisita. un poquito de tristeza. Sí, vas a venir el dolor a nuestras vidas, claro que vas a venir, pero eso no va a matar nuestro gozo en el Señor. Eso no Amén. va a matar nuestra fe. ¿Sí? Cuando vivimos en Cristo, las circunstancias de la vida, muchas veces, claro, sí, tambaleamos. No Amén. vamos a decir Eso es que no. permitido. Claro, tambaleamos, pero no caemos. Y si caemos, nos levantamos. ¿Eh? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro sustento. No es Nuestro fácil la pronto vida, auxilio. vivir la vida sin Cristo, Y porque no más, tenemos un consolador y más cuando se tiene el conocimiento. tremendo. Y Gloria a Dios. hablamos de lo que es la muerte, en lo que es la separación, pero también hablamos de lo que es la muerte en lo que es el cambio de estado. ¿Eh? El cambio de estado y el cambio de casa o el cambio de residencia. Hemos visto personas partir de esta tierra y en sus últimos instantes decir, gracias, Señor. Sí. Gracias, Señor. Eso cuando una persona está al borde de la muerte y puede decir gracias, Señor, significa que aún en su último instante pudo visualizar lo que dijo el apóstol Pablo, que morir en Cristo es ganancia. Amén, así es. Allá en La Romana yo conocí un señor, un moreno grande. Llegó ese día, preparó los equipos, le tocaba predicar, dirigió, predicó y cuando estaba ya orando que entregó, dijo, crucemos al otro lado. Y glorificó a Dios y qué bonito. O sea, ahí no hubo una cuestión de que un terror, de que un miedo, de que esto, de que una agonía, sino se quedó. O sea, ahí ni siquiera se creía. ¿Y qué tiene que no se levanta? Y cuando fueron, ya el hombre se había ido. Ese señor pudo ver verdaderamente lo que es vivir para Cristo, pudo vivir para Cristo y murió, o sea, él vio la ganancia de qué? Amén. De la vida eterna. Porque la Amén. muerte es eso, la muerte simplemente es pasar de la vida pasajera a la vida eterna, que de hecho, ya estamos viviendo. Y según Juan, capítulo 17 verso 3 que nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, que ya nosotros estamos viviendo parte de lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Jesús en el corazón. Porque no Gloria a dice Dios. la palabra que Él es desde el principio. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, que Él, antes de nosotros, antes de la fundación del siglo, antes de la fundación de la tierra, ya Él estaba, o sea, ya había lo que es, se llama Jesús la Amén. vida eterna. Y de hecho, nosotros le hemos abierto la puerta de nuestros corazones al Señor y le hemos dado entrada a lo que es vivir eternamente, porque no vamos a morir el día que salgamos de este cuerpo, sino que vamos a comenzar Es una transición. una transición Gloria a Dios. hermosísima, que deberíamos nosotros de estarla anhelando, ¿ah? El, Ansiosamente. el apóstol Pablo, algo que me llama mucho la atención, él le dice a Timoteo, es
he ganado la carrera. Por lo demás, a mí me espera la corona de vida, la cual me será dada no solo a mí, sino todo aquellos que aman la venida del Señor. Es decir, que aman la venida del Señor, pues vive la venida del Señor, se prepara como que ya se va ahora, todo el tiempo tiene la maleta preparada para ese hermoso viaje. Entonces, el apóstol Pablo, cuando ya se ve en la parte de la culminación de su carrera, que se cree que ya el verdugo estaba afuera dándole filo a la hacha con la que le iba a cortar la cabeza, y él está escribiéndole a Timoteo de cómo vivir, o sea, se ve que no había un temor, ni quejas, ni queja de que por qué a mí, de que no, aquí vinimos y nos vamos. y nos vamos. Y algo que tenemos que tener bien claro, cada persona que está pisando sobre la faz de la tierra, es que nosotros un día no tenemos que ir. Y la muerte es un principio de realidad, que es, todos vamos a morir. Ahora bien, estamos viviendo nosotros para irnos de esta tierra, para vivir eternamente o para morir eternamente. Note algo, morir por la separación de Dios, porque hay muchas personas que dicen que después que se murió, todo acabó. No, inicia lo que es la eternidad. Todo acabó aquí. Todo acabó en esta tierra. Y termino con esta frase de que siempre que hablo de lo que es la muerte o la vida, de mi hijo Brian cuando se fue de esta tierra con 13 años, eso es una persona que está seguro que se va de esta tierra y va a ganar, Amén. porque sus últimas palabras fueron, no tengo miedo, estoy tranquilo porque estoy preparado. Gloria a Dios. Esas tres palabras son de una persona que está segura de que su No tengo galardón miedo, estoy tranquilo, estoy preparado. en paz y en Wow. seguridad. Eso, esas palabras han quedado clavadas en mi alma y en mi corazón. Y yo quisiera que verdaderamente nosotros eh, entendamos que nosotros tenemos que vivir la vida en seguridad. O sea, nosotros no podemos estar adivinando. Tú ves que la persona se prepara para irse de viaje para otros países y cuántas cosas, y arregla sus maletas, arregla los bultos, prepara todo. Si tiene que vender una casa para irse para otra tierra, lo hace y pone todo en orden. Pero estamos nosotros poniendo, está usted poniendo todo en orden para irse de esta casa, que es este cuerpo que nosotros vemos. Estamos verdaderamente nosotros dándole la oportunidad al Señor que viva en nuestros corazones para que así la vida eterna sea nuestro galardón cuando nos vayamos de esta tierra. Es una gran pregunta que podemos dejarle a nuestros espectadores, ya que muchas veces el ser humano dice, yo amo a Dios, yo soy hijo de Dios, yo no estoy yendo a la iglesia y no he confesado a Jesucristo como mi único salvador, pero yo soy de Dios y cuando yo muera voy para donde Dios. Bueno, el Señor dice en su palabra que el Señor vino, dice la palabra que Él vino para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor, hacer su voluntad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué consejo usted le daría a nuestros espectadores? Ya como mensaje final, para así estar concluyendo y que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Bien, termino con esta frase, con la frase que dijimos ahorita, que aprendimos en los cursos que hicimos en lo que es Supera World. Supera.
es que debemos de vivir nuestras vidas disfrutando cada momento como si fuera el primer momento, como si fuera el único momento y como si fuera el último momento de nuestras vidas. Y que no debemos de vivir la vida teniendo miedo a dejar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi esposa o esto o lo otro, sino que en vez de nosotros ponernos a pensar en tener miedo, vamos a aprovechar ese momento para darle ese amor que necesita mamá, que necesita papá, ¿ah? Que necesita mi hijo, que necesita mi esposa. O sea, eso es vivir la vida. Aprovechar ese momento que cada uno podamos darle, en vez de tener miedo a perderla, a mi madre, es amarla, respetarla, honrarla. A mi hijo, cuidarlo, darle de mi vida todo el apoyo que pueda. Porque si entonces un día nos vamos de esta tierra, nos vamos satisfechos y aquellos que quedan van a ver que verdaderamente hubo un ser humano que fue diferente, que amó, que respetó, que valoró, que vivió en agradecimiento y sobre todas las cosas, darle nuestras vidas al Señor. Porque Amén. si no vamos de esta tierra sin el Señor, entonces hemos perdido todo. Si nos vamos con el Señor, hemos ganado todo. Amén. Gloria a Dios. Hemos ganado todo, aunque no hayamos tenido nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que tenemos es, ¿verdad? Que darle todo el amor, es decir, disfrutar nuestra familia, nuestros seres queridos, aún nuestros seres que no son de muy cercanos, Amén. vivirlo también, aprovecharlo, A porque plenitud. esta vida es prestada. Entonces, nuestros hijos, nosotros decimos no, porque mi hijo, mi hija, Mi casa, mi casa, mamá. sin embargo, lo que más nosotros creemos que es de nosotros, que salió de nosotros, son los hijos. Y dice, herencia de Jehová son los hijos, y no son Todo es nuestros. prestado en esta tierra. Entonces, que no nos caiga el remordimiento de que, wow, mi mamá en tal tiempo tuvo tal necesidad y yo teniendo no le di porque le iba a dar después, pero mira ahora falleció. Y que no nos quede el remordimiento. Nos va a dar pena de todos modos cuando se va un hijo, cuando se va nuestra madre o padre, pero que no nos quede remordimiento de que no hice nada o no hice lo que tenía que hacer en tal o cual momento. Entonces, recordemos, como dice el varón, la base fundamental de vivir esta vida y vivir la otra vida es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que, amigo, hermano, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dice que sí, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted cree a Cristo verdaderamente, vive una vida justa. ¿Por qué? La Biblia lo dice todo. Él es la vida y Él es justo. Si Él está en nuestro corazón, pues vamos a ser justos. ¿Que fallamos? ¿Podemos fallar? Sí, podemos fallar, pero Amén. nos arrepentimos. No es que está permitido fallar, es que si fallamos tenemos una oportunidad de arrepentirnos. Eso es. Amén. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde y hasta la próxima. Amén.